Gracias le doy al Señor por esta oportunidad hermosa de compartir el Evangelio, compartir la palabra en esta congregación. El título de nuestra reflexión en esta ocasión es El tamaño de nuestro mundo. Y seguimos en una serie de sermones acerca del Señor resucitado, dándonos su Espíritu. Estamos tratando de hacer un puente entre la resurrección y el Pentecostés. La resurrección y el Pentecostés están separados 50 días el uno del otro. El domingo de resurrección en este año fue el 20 de abril y en esa ocasión pues dimos gracias a Dios como iglesia y nos entregamos una vez más al Señor resucitado. Pero a partir de ese domingo, los siguientes domingos, hemos estado observando que en el Evangelio de Juan hay bastante material del Señor resucitado que da su Espíritu. En esa primera noche, ese primer día de la resurrección, el domingo que el Señor resucitó, en la noche se presentó en la reunión de los discípulos y les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. De esa manera, el apóstol Juan nos da la clave para relacionar el resucitado y el Pentecostés. El resucitado que sopla su Espíritu, el resucitado que nos da su Espíritu. Como ningún otro evangelio, el Evangelio de Juan tiene bastante material acerca del resucitado. Hay 2 capítulos enteros dedicados al resucitado Jesús, el capítulo 20 y el capítulo 21. Hay relatos, el resucitado Jesús hizo cosas. Ya el domingo pasado hablábamos de el discípulo especial, el discípulo incrédulo, que se parece tanto a nosotros, que es Tomás, ¿verdad? Que yo necesito ver, dijo Tomás, yo necesito ver para creer. Nosotros nos identificamos como Tomases y también como Tomasas, porque muchas mujeres son así también, ¿no? Es una característica que tenemos del ver para creer. Y el Señor después dijo: bienaventurado el que cree sin ver, ¿verdad? Y Dios mediante, el próximo domingo y el siguiente, nuestro hermano David estará reflexionando junto con nosotros sobre los relatos que hay en el capítulo 21. Pero yo quisiera tomar hoy un par de resúmenes que están uno en el 20 y otro en el 21, que están ahí como estos pequeños textos pequeños, ¿verdad? Versitos chiquitos, y que dan como un resumen de todo el Evangelio. El primero está al final del capítulo 20 y dice: si el Señor Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, las hizo en presencia de sus discípulos. Dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Y el otro resumen aparece al final del capítulo 21, que es el Señor Jesús hizo tantas otras cosas que, dice el evangelista, pienso que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, en el mundo no cabrían los libros que habrían de escribirse. Ok. Podemos tomar esta última nota, como una especie de guiño que el evangelista nos hace, un guiño, ¿verdad? Una exageración, ha recurrido a la exageración para decir: miren, el Señor Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran todas una por una, ni en el mundo entero cabrían los libros que habrían de escribirse. La pista que nos da esta última frase del Evangelio de Juan es la siguiente: que el evangelista Juan ha tomado, por la dirección del Espíritu Santo, con la guía y la inspiración del Señor, ha tomado el cuidado de que su testimonio de Cristo quepa en el mundo. Que su testimonio quepa en el mundo. El testimonio de Cristo puede llegar a ser más grande que el mundo.
Si se escribiera todo lo que hizo, el testimonio de Cristo sería más grande que el mundo. Pero ¿para qué hacer eso? ¿Para qué dar un testimonio de Cristo que sea más grande que el mundo? Sería un testimonio perdido, sería un testimonio ineficaz, un testimonio que pasa por encima de las cabezas de nosotros. Sin embargo, como ya dije, guiado por el Espíritu Santo, Juan ha recortado, ha editado, ha dejado fuera muchas cosas que Jesús hizo, muchos episodios, mucho material vivo de Jesús no aparece en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es de este tamaño. Ha adaptado su testimonio al tamaño de nuestro mundo. Esto quiere decir que si vamos a hablar con niños, pues hay que saber cómo comunicar el Evangelio al nivel de los niños. Si vamos a hablar con personas del norte de México, pues hay que saber también cómo dirigirse a los norteños. Si estamos hablando con maestros universitarios, bueno, cómo hablar el Evangelio según el mundo de los maestros universitarios. ¿Sí me explico? El Evangelio, el mensaje del Evangelio tiene que caber en nuestro mundo, tiene que adaptarse a nuestro mundo. Decía Ludwig Wittgenstein que nuestro mundo, el tamaño de nuestro mundo es el tamaño de nuestro lenguaje, y que ahí hasta donde llega nuestro lenguaje, hasta ahí llega nuestro mundo. Tiene mucha razón ese pensador, porque el lenguaje, nuestra forma de hablar, las cosas que sabemos decir, cómo se llaman y que sabemos expresar, las cosas que sabemos expresar con nuestro lenguaje, forman nuestra realidad, nuestro mundo. Bueno, la maravilla es que el testimonio de Cristo, independientemente del tamaño de nuestro mundo, el testimonio de Cristo cabe en nuestro mundo. Lo podemos escuchar y lo podemos entender. El Verbo eterno de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Aprendió a nuestro idioma y se comunicó con nosotros de manera comprensible. No es necesario tener un conocimiento secreto, escondido, exclusivo de unos cuantos iluminados para poder conocer el Evangelio. No, el Evangelio es accesible y es fácil de leer. Una de las cosas que a mí me impactaron del curso Alfa es cuando este hombre comienza a decir su historia, cómo se hizo cristiano él. Y él dice que le preocupaba en la universidad que una pareja de amigos, que eran esposos, que eran sus amigos, entonces los apreciaba mucho, y en una de esas que estaban platicando en la tarde, les dicen los amigos, Nicky, fíjate que nos hicimos cristianos. Entonces Nicky, con mucha preocupación por sus amigos, dijo, no es posible. ¿Qué les pasó a mis amigos? Tengo que averiguar todo lo que yo pueda para poderlos rescatar de ese gran peligro en donde están metiéndose. Se hicieron cristianos. Y entonces Nicky fue a la biblioteca de la universidad y sacó una Biblia y comenzó a leer el Nuevo Testamento. Mateo, desde la mañana. Dice, eran días libres y yo tenía tiempo desde la mañana hasta la noche. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Le siguió leyendo todo el resto del Nuevo Testamento. Al día siguiente, otra vez, las cartas de Pablo, todo. Se tardó 2 días y leyó todo el Nuevo Testamento. Cuando terminó de leerlo, dijo, es verdad, Jesús es el Hijo de Dios, el cristianismo es verdad. Es decir, el Evangelio, la Biblia, el Nuevo Testamento, por sí solo, con la guía del Espíritu Santo, pero por sí solo, o sea, sin que hubiera necesidad de explicar algún misterio, alguna fórmula codificada, algún secreto, ¿verdad? Algún código secreto para poder interpretar. No, sino que está escrito en un idioma accesible, con unas ideas entendibles. Cabe en el tamaño de nuestro mundo. El testimonio de Jesús
cabe en el tamaño de nuestro mundo. Alabado sea Dios, gracias a Dios, porque no tenemos que salir de nuestro mundo para conocer el mensaje del Evangelio, sino que ha venido y ha sabido caber dentro del tamaño de nuestro mundo. Ahora reflexionemos en cuáles son esas cosas que el apóstol Juan ha decidido, con la guía del Espíritu Santo, para poner en su Evangelio. Él dice en el versículo 30 y 31 del capítulo 20, Jesús hizo muchas otras señales delante de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Y es interesante que la literatura que está emparentada con el Evangelio de Juan, el número 7 es muy importante, ¿verdad? Ahí están, por ejemplo, en el Apocalipsis, organizado en series de 7, ¿verdad? Sellos, trompetas, copas, septenarios, todo parece indicar que el número 7 significa una plenitud o una perfección, que el número 7 es la cifra en la que se abarca todo. ¿Por qué? Porque el Señor creó todo en 7 días. En una semana de 7 días Dios creó todo el universo. Entonces el 7 implica la totalidad, ¿no? Y cuando en Apocalipsis 5 aparece el Cordero, se tiene cuidado de decir que ese Cordero tiene 7 cuernos. 7 cuernos. El cuerno en el Apocalipsis es símbolo de poder. Entonces, si decimos que nuestro Cordero tiene 7 cuernos, decimos que Cristo tiene todo el poder. Cristo tiene todo el poder porque Él tiene 7 cuernos, tiene todo el poder, ¿no? Y así entonces hay series de 7 en el Evangelio de Juan al respecto del Señor Jesús. Él dijo 7 veces 7 cosas que Él es. Como dijeron los niños, yo soy el pan de vida, en Juan 6. Luego dijo, yo soy el buen pastor, en Juan 10. Yo soy la luz del mundo, en Juan 8. Yo soy la puerta, también en Juan 10. Yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14. Y después, al final, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera, en Juan 15. Y así hay 7 también milagros que están ahí en el Evangelio, 7 señales que indican que Jesús es el Hijo de Dios y que nos invitan a creer en Él, que están del tamaño de nuestro mundo y no más grande, y que nosotros tenemos que tomar una decisión, que nos invitan a tomar una decisión, nos invitan a creer en Cristo como el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida. La primera está en Juan capítulo 2. Era una boda y había ahí para los recién casados 6 tinajas de agua destinada para la purificación de los que estaban casándose. Se acabó el vino en la boda y el Señor Jesús transformó el agua que estaba destinada para la purificación en vino, que es el símbolo del Nuevo Testamento, de la sangre de Cristo. Así el Señor comenzó, esa es su primera señal, diciendo: la verdadera purificación no se encuentra en los ritos religiosos y en la disciplina de lavarse y lavarse una y otra vez con agua bendita, purificada, o agua traída del chocolatoso río Jordán. Y no se encuentra ahí la purificación. Te puedes bautizar cada año si quieres, pero no te vas a purificar. Lo único que realmente te purifica es el sacrificio de Cristo y la sangre que Cristo derramó, representada en el vino. Solo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, encontramos la purificación de nuestros pecados, el perdón de nuestras culpas, la verdadera limpieza
por dentro, no por fuera. Yo el día de ayer estuve de travieso poniéndole mancha a unas cajas de madera. Bien como quedé. Quedé como el pastor de las manos negras. Yo confío que para el próximo domingo ya se me haya borrado. Si no, como quiera, tendré este recordatorio permanente delante de mí, como leímos en el Salmo 51. Mi pecado está siempre delante de mí. Y ahí y nada me lo purifica. Ya intenté con todo lo que están pensando, ya el aguarrás, el thinner y toda clase de crema, etc. Pero la hermana Lolis ya me dijo, con pinol y jabón sote. Pero me voy a intentar ahora en la tarde. Ya les reportaré cómo quedaron mis manos. La verdadera purificación no es con agua, ni siquiera con pinol ni con jabón sote. La verdadera purificación es con la sangre de Cristo. Es el primer milagro. Después en el capítulo 4, el Señor Jesús, la segunda señal que aparece, porque al final del capítulo 2 dice que ahí en Jerusalén Jesús hizo muchos milagros. Y en el capítulo 3, con Nicodemo le dice: Jesús, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si no estuviera Dios con él. Pero el Evangelio no nos ha dicho nada más que un milagro: cambiar el agua en vino. ¿Me explico? O sea, pero sí nos dice, Jesús está constantemente haciendo muchos milagros. Solamente les estoy diciendo cuáles les van a ayudar a ustedes para creer que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre, vida eterna. Este segundo es el hijo de un noble, capítulo 4. Está enfermo de muerte. Y este es en Galilea, allá en Caná, el mismo lugar. Jesús cambió el agua en vino. Y este hijo de este trabajador del gobierno, un funcionario del gobierno, imagínense la clase de corrupción política. Si el día de hoy, el siglo XXI existe, bueno, existía antes de la Cuarta Transformación, hace 2000 años era muchísimo más, y que alguien trabajara como funcionario de un gobierno déspota, tiránico, corrupto, pues por supuesto que participaba en esa corrupción. Era un hombre corrupto. Y si acá nos preguntamos entre tú y yo, ¿se merecerá realmente? ¿Se merecerá la atención de Cristo? No se la merecía. Más de uno piadoso galileo hubiera deseado: Dios, mátale no solamente a ese que está enfermo, mátale a toda su descendencia, que se borre de la tierra, de la faz de la tierra, la simiente de este corrupto que trabaja para Herodes. No puede ser nada bueno el que trabaja en un gobierno así. Pero Jesús es diferente. Y a pesar de ser un hombre corrupto, Jesús lo mira como un padre que está necesitado, desesperado, que le pide ayuda por su hijo. Y él dice, hasta regaña el Señor Jesús, dice: ustedes no creen más que por los milagros. Y el padre insiste: sí, Señor, pero mi hijo está muriéndose, por favor, sánalo. Entonces, a larga distancia, el Señor Jesús dice: no te preocupes, tu hijo está bien. Vete a tu casa. El hombre se va y llega a su casa y lo reciben diciendo con la noticia: tu hijo está bueno ahora, ya está bien. Y les pregunta: ¿y desde cuándo? Desde ayer a la 1. Se dio cuenta el hombre que fue en la misma hora que el Señor Jesús pronunció la palabra de vida, pronunció la palabra de salud a una larga distancia. Y este fue la segunda señal que Jesús hizo. Así nos dice el evangelista. Después la tercera está ahí en Juan capítulo 5. Es un paralítico que lleva más de 30 años ahí, ¿verdad? En un estanque supuestamente milagroso, en donde se supone que venía un ángel, agitaba las aguas, y el primero de todas las personas con discapacidad, que esa es la manera correcta de decir, porque no hay que decir cojos, ni paralíticos, ni ciegos, ni nada, sino hay que decir persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz. Pero se imaginan, no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse si dijéramos para todas las personas con discapacidad de este o de aquel tipo que Jesús sanó. Por eso nada más decimos cojos, paralíticos, ciegos, leprosos, etc. Pero qué horrible carrera cuando se agitaban las aguas. Y aquella carrera, imagínense la carrera de
discapacitados, de personas con discapacidad. Horrible, ¿no? A ver quién se echaba primero en el agua. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre no le responde ni sí ni no. ¿Quieres ser sano? Dice, bueno, es que cuando viene el ángel y entonces se agita, no tengo quien me aviente en el agua, alguien siempre me gana. Es la misma historia, año tras año tras año. ¿Quieres ser sano? La pregunta de Jesús queda todavía pendiente de responder. ¿Quieres ser sano? Pero es que lo que pasa es que no desayuné. Bueno, ¿quieres ser sano? No, pero es que mi tía se dedicó a vender tamales. ¿Qué tiene que ver? ¿Quieres ser sano? No, pero es que yo cuando era joven quería ser piloto. ¿Me explico? O sea, excusas y excusas. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta que queda pendiente. Es la pregunta de Juan 5. ¿Quieres ser sano? Es la primera vez que el Señor Jesús aparece en el Evangelio sanando el día sábado. Porque el Señor Jesús lo sanó. Ándate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho. Que quiere decir carga. Y era día sábado, cuando se supone que no debería de cargar nada. Lo ven los líderes, los fariseos, y dicen, ¿quién te mandó a cargar? Pues el que me sanó. En lugar de ver que ese hombre había transformado su vida porque antes estaba postrado y ahora podía caminar, se fijan en que está cargando su camilla en día sábado. Qué pequeñez de espíritu, ¿no? Entonces, este mismo hombre queda también con el mismo espíritu pequeño cuando el Señor Jesús se lo encuentra. Le dice, ¿cómo vas? Dice, bueno, no peques para que no te venga algo peor. Entonces va y le dice a los fariseos, ese fue el que me sanó, se llama Jesús. Desde entonces comienzan las tensiones entre los fariseos, los líderes religiosos judíos, que adoraban más al día sábado, y el Señor Jesús. Esas tensiones que iban creciendo en la narración. La cuarta señal es en el capítulo 6. El Señor Jesús enseña a una gran multitud. Se hacía tarde para la multitud con 5 panes y 2 peces no más. Mas el Señor tomó esos 5 panes y esos 2 peces, y eso es lo maravilloso del relato ese de Juan 6. La primera parte, que dio gracias, ¿no? Dio gracias por 5 panes y 2 peces. Dio gracias, ¿no? Ese Señor Jesús es tremendo, porque aunque recibió muy poquito, eso poquito que recibió lo agradeció, como diciéndonos a nosotros, ¿cuáles son los 5 panes y los 2 peces que Dios te ha dado en tu vida? En tu situación, en tu casa, tu familia, tus estudios, tu iglesia. ¿En qué sentido tienes realmente muy poquito? Y que dices, no, esto no es suficiente para mí. ¿Por qué no agradeces como el Señor Jesús? Gracias, Señor, por esto poquito que me das. Gracias. Cuando el Padre escucha la gratitud del Hijo, ¿verdad? Yo me imagino el corazón de Dios, el Padre, orgulloso por ese Hijo que agradece por 5 panes y 2 peces. ¿No? Dice, mira, le mando a mi hijo 5 panes y 2 peces y me los agradece. Ese es mi hijo. Claro que le abro las ventanas de los cielos, porque lo poquito me lo agradece. Y viene la bendición, y hasta sobró. Y en ese mismo capítulo 6 aparece la siguiente señal, que es que Jesús camina sobre el agua. Ellos van en la barca con el viento soplando en contra y ven que viene Jesús caminando sobre el agua. Se espantan y el Señor Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. En medio de las olas que se levantan, el Señor Jesús es capaz de caminar sobre el mar embravecido. ¿Qué mayor prueba queremos? Que es el Señor mismo que ha venido y la gloria de Dios manifestada delante de nosotros, como leímos en el capítulo 40 de Isaías. El Señor mismo viniendo a visitar a su pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que el mar era la concentración de todo lo maligno, y especialmente si el mar estaba picado.
ellos decían en su imaginación que el mar picado es la mejor representación del poder del demonio. Por eso, cuando uno estudia historia universal en la secundaria, o ¿te acuerdan las clases de historia universal? Yo creo que ya tienen nombres más famosos, más elegantes las materias, pero en mi época se llamaba historia universal. Y estudiábamos a los fenicios y a los griegos, y estudiábamos también a los hebreos. Había un capítulo para los hebreos. Y era notable que todos los pueblos de la antigüedad eran grandes viajeros y navegantes, menos los hebreos. Los hebreos llegaban a la orilla del mar y nada más metían el pie nomás así, la puntita del pie y ya, eso era todo. Nunca fueron grandes navegantes. Y la única vez en todo el Antiguo Testamento que dice que Israel tuvo una flota, dice que una tempestad la destruyó. O sea, nunca tuvieron una flota mercante, ni navegante, ni exploradora, ni nada. Los hebreos nunca fueron marineros, porque le tenían miedo al mar. Un profeta dice que cuando el Señor perdona nuestros pecados, los arroja en el fondo del mar. Óigame, yo no quiero saber cómo está ese fondo del mar, lleno de toda cochambre, cochinada, corrupción, de todos los pecados que el Señor ha perdonado. Imagínense, así está el mar en el pensamiento hebreo. Entonces, mirar a Jesús caminando por encima del mar es la mejor demostración que Dios se ha venido a encarnar en Jesús, que este Jesús es Dios, efectivamente. Entonces, ¿cuántos llevamos? Mire, el agua hecha vino, el hijo del noble, el paralítico de Betesda, el pan y los peces, Jesús caminando sobre el mar. Solo me faltan dos más. Y ahí estamos en el capítulo 9, con un ciego de nacimiento. Uno que nació ciego. Y se preguntaban, ¿es por la culpa de él o de los padres? ¿Quién pecó? Decían los discípulos, para que este hombre haya nacido ciego. Jesús dice, no hay relación directa entre la condición y el pecado. No. Es para que se manifieste la gloria de Dios, dice Jesús. Hace lodo con su saliva, se lo unta en los ojos, lo manda a lavarse al estanque de Siloé. Tanto hacer lodo como ir a lavarse estaba prohibido en día sábado, y el día de la semana cuando Jesús hizo eso fue sábado. Y empieza un juego de pelota, de voleibol. La pelota va de un lado a otro. Este hombre es traído de un lado para otro preguntándole, ¿cómo fue que te sanó ese hombre? ¿Quién te sanó? Y este ciego, que antes era ciego, dijo, pues un hombre, se llama Jesús, un hombre puso lodo en mis ojos. Cuando le vuelven a preguntar, ¿y qué piensas de ese hombre? Dice, es profeta. Ya no es solo un hombre, ahora es profeta. Va progresando el conocimiento de este hombre. Cuando lo expulsan de la sinagoga y lo expulsan casi con una patada en el trasero diciendo, tú eres un hombre ignorante y nos quieres enseñar a nosotros somos discípulos de Moisés y no sabemos de dónde salió. Y él dice, pues eso es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde salió y a mí me abrió los ojos. Es un abridor de ojos. Jesús es alguien que le abre los ojos a la gente para que pueda mirar. Y ustedes son los primeros que deberían ir suplicarle que les abra los ojos para que puedan ver la realidad de la vida y la realidad de Dios revelada en Jesús. Cuando se encuentra Jesús con él, ¿qué pasó? Expulsado de la sinagoga. ¿Crees en el Hijo de Dios? Dile quién es, ¿verdad? Pues yo soy el que está aquí contigo. Y entonces le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Ahora ya no era un hombre, ya no era un profeta, era el Señor, porque Cristo es el Señor. Y esa es la buena noticia. Cristo es el Señor. ¿Lo creemos? Este es el testimonio que cabe en nuestro mundo. La última de las señales que aparecen es en el capítulo 11. Un amigo muerto, Lázaro. Y Jesús esperando. Se quedó un par de días más, aún sabiendo que ya Lázaro estaba muerto, para que terminara de estar bien muerto. Se quedó esperando antes, ¿verdad? Y esperó, y cuando llegó, ahí tenemos una pista, porque la hermana le dice, ya hace 4 días que lo sepultamos. Y en la creencia judía, no solo de aquella época, sino también de esta,
es que el alma sale del cuerpo en 4 días. Cuando una persona muere se tarda, poco a poco va saliendo. Por esa razón ellos prohíben la cremación, a menos que sea ya después de 4 días. Pero nadie se espera a la cremación después de tanto tiempo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús se esperó. Entonces que esté, pero ¿quién muere? Pero Jesús dijo, no, Él está dormido, vamos a despertar. Llegan y está esta declaración de Marta. Nosotros conocemos la declaración de Pedro. Es más famosa la declaración de Pedro, tal vez porque era hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en Juan 11 tenemos la declaración de Marta, la hermana de Lázaro, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y debería ser igual de famosa la declaración de Marta que la declaración de Pedro. Pero bueno, a Marta le tocó la desventaja de ser mujer. Pero ahí están, en el Evangelio, las dos, la de Pedro y también la de Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, ¿crees? ¿Crees? Al que cree todo le es posible. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llega a la tumba, llega a la puerta de la tumba, se pone a llorar. Y este llorar de Jesús se interpreta de 2 maneras, que es llorar de tristeza, pero también es llorar de rabia, llorar de indignación, llorar como regañando, llorar como un apasionamiento ante la muerte, ante las pretensiones de la muerte, los atrevimientos de la muerte. Y Jesús llora ante la tumba de su amigo Lázaro, como diciéndole a la muerte, un día te voy a derrotar para siempre. Un día ya no vas a hacer más tristeza ni más daño, ya no vas a causar más dolor. Un día te voy a pescar, te voy a eliminar eternamente. Muerte. Y dice, Lázaro, ven fuera. Importante que ante la tumba de su amigo Jesús haya dicho, ¿quién? ¿A quién mandaba sacar? ¿No? Porque si por la palabra de Jesús se pone ante una tumba y dice, ven fuera, todos los muertos habrían resucitado, ¿no? Pero él quería resucitar solo uno, ¿no? La resucitación de Lázaro es la última de las señales que nos indican que este Jesús no era solamente un hombre, no era solamente un profeta, era Dios mismo, por quien fueron hechas todas las cosas, el que hizo todas las cosas con la palabra de su poder, en persona nos visitó e hizo por nosotros aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Nos dio la vida, nos abrió los ojos, nos da el pan de vida, nos multiplicó, nos quitó el temor del enemigo y nos recordó que si creemos en Él, somos efectivamente hijos e hijas de Dios por la fe, y en esa nueva identidad nos gloriamos. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por el testimonio del Evangelio que cabe en nuestro mundo. Gracias por estas señales milagrosas que nos recuerdan quién es Jesús, que nos dicen que en Jesús tenemos aquello que precisa nuestra alma, nuestro corazón, para poder vivir eternamente y plenamente desde el día de hoy. Ayúdanos a responder. Cristo Jesús. Amén.